Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están ustedes? 23 días después de enero, año 2025, hacemos este contacto de Habla el Editor porque hay un tema importante que debemos analizar. Actualmente la frontera Venezuela-Colombia, la frontera norte de Santander, se encuentra comprometida. Hay guerra en la frontera, hay centenares de muertos, hay miles de desplazados y ese es el tema de hoy en Habla el Editor. Unos segundos y ya regresamos. Bueno, hoy me tocó experimentar a mí y verificar uno de los servicios que yo recomiendo como asegurado. Mi póliza HCM individual de Seguro Constitución la integra Asistanet, que es asistencia médica primaria, y también un servicio que estoy probando la segunda vez de la Caravana de la Salud de Seguro Constitución. Ya mañana estaremos en condiciones de ponernos zapatos, de calzarnos, y todo esto, bueno, gracias a Seguro Constitución, con un servicio de otro nivel. Muchísimas gracias. Esos procesos inflamatorios también hay que descartar algún problema vascular. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seca Consultores, compañía anónima, 29 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, número 1 en bancos y seguros, número 1 al lado de su marca. Seca Consultores, 29 años, haciendo investigaciones de mercado y de opinión pública. InfoTV24h.com en exclusiva trajo el conflicto colombiano y lo reportó para todos los venezolanos. Fuimos los pioneros, los primeros en hablar acerca de este conflicto serio que compromete la paz en la región. Y voy a explicar por qué. Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una rueda de prensa con el alto mando militar y con el alto mando político de Colombia, se refería al fracaso de Colombia en la región, al fracaso de Colombia con relación al Catatumbo, lo que está ocurriendo exactamente en el Catatumbo, que es una vasta región. Catatumbo, para que ustedes tengan idea, todo lo que es la zona fronteriza entre Venezuela y casi que llegando a la Sierra de Perijá está comprometido. Toda esa zona fronteriza que está integrada por Cúcuta, Puerto Santander, Campo 2, Tibú, La Gabarra, y pare usted de contar la zona de, por supuesto, de Catatumbo, el Parque Catatumbo, el Tarrá, Abrego, con la Convención, Guamalito, Palitas, en fin, toda esa es una zona que en este momento está comprometida. ¿Qué pasó en Colombia? En un movimiento estratégico, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que no se acogió a los tratados de paz en Colombia, sino que más bien se mantuvo siempre en su aspecto de guerra irregular en Colombia, fue penetrando la región de Catatumbo. En Catatumbo permanecía las disidencias de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia.
Según cuentan, habían más o menos unos 500 hombres de la FARC sobre las armas, en una región muy grande en el Catatumbo. Por supuesto que no hay que ser adivino para saber qué es lo que hay de fondo en este conflicto. El problema es territorio y, por supuesto, detrás del territorio, la droga. Hace unos años se contabilizaban 50.000 hectáreas de cocaína en poder de la guerrilla, en poder de la FARC. Según esas hectáreas de la droga han subido a unas 300.000 hectáreas. Imagínense ustedes la cantidad de hectáreas para la producción de droga y para la producción de ese dinero de la droga, que con ese dinero es que se compran armas y se cometen las fechorías en Colombia, en Venezuela, pero luego este Ejército de Liberación Nacional utiliza el territorio venezolano como una especie de aliviadero, como una especie de zona para ellos transitar pacíficamente. En Venezuela, es verdad, no se cometen este tipo de delitos por parte del Ejército de Liberación Nacional, pero en una especie de acuerdo que no existe, se respeta al ejército venezolano y se respeta al Ejército de Liberación Nacional en este libre transitar por Venezuela. Entonces ellos utilizan el territorio venezolano como un aliviadero, pero cometen sus fechorías en el territorio colombiano. Decía el presidente Petro, ¿cómo es posible que hayan llegado miles de hombres sobre las armas del ELN al territorio del Catatumbo? Bueno, él lo preguntó, no dijo la respuesta o no quiso decir la respuesta, pero la respuesta es lo que acabamos de analizar, de que utilizan el territorio venezolano como aliviadero y para desplazarse. Así llegaron los hombres del ELN a el territorio del Catatumbo. Se produjo entonces el conflicto, viene entonces la guerra. En el momento que yo les estoy hablando, hay más de 40.000 desplazados en la zona. De esos 40.000 desplazados por la guerra, por el conflicto armado entre la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia o la disidencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, esos 500 hombres que estaban sobre las armas allí en ese territorio, tal vez menos, y este nuevo contingente del Ejército de Liberación Nacional, que se supone y se presume que son más de 2.000 sobre las armas los hombres que están actuando por el Ejército de Liberación Nacional en la zona. Se produce entonces el desplazamiento, hay más de 100 muertos de la guerrilla. La información que manejo es que hay muertos todavía, lamentablemente, en estado de descomposición en los caminos, en algunas zonas de Catatumbo, y también hay un pueblo cercano, por ahí está el Tibú, y está también un pueblito colombiano que en este momento no recuerdo el nombre, donde hay un aproximadamente de 26 muertos más. De manera que la guerra ya comienza a irradiar hacia otras zonas y comienza a involucrarse el conflicto. El conflicto, digo yo, comienza a involucrar a Venezuela, pero no dentro de la guerra, sino de una manera para proteger el territorio venezolano. Están sobrevolando aviones Sukhoi de Venezuela todo lo que es el escenario de guerra en este momento de conflicto. Se ha desplazado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se han desplazado aproximadamente unos 2.000 hombres sobre las armas del ejército regular oficial de Venezuela para proteger a unos 1.000
desplazados que se han venido hacia territorio venezolano. Cuando todos creíamos que la paz había llegado a Colombia, imagínense ustedes este polvorín que acaba de reventarle tanto a Colombia como a Venezuela, principalmente a Colombia, porque la guerra está en el lado colombiano. Y es una vasta región donde hay mucha gente, donde hay muchas personas, y como les dije, esto va en desplazamiento, esto va en crecimiento, esto es como el cáncer, que hace metástasis y ocupa varias partes y va avanzando. Pero el fondo de todo esto, ténganlo claro, el fondo de todo esto es territorio y hectáreas para sembrar la droga. Porque es la droga la que produce el dinero irregular para comprar armas, para mover este ejército, es el que le da el sustento a todo esto. ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, no hay que ser muy inteligente como para predecir que el número de hombres del Ejército de Liberación Nacional que está actuando, que están sobre las armas y que están ejecutando a los guerrilleros de las disidencias de la FARC son mucho mayor que lo que tiene la FARC allá. La FARC es un grupo comprometido con el acuerdo de paz en Colombia. Por eso es que se llama un grupo disidente de la FARC, porque no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia quienes están actuando, sino una disidencia, un grupo de hombres que quedó en la zona. ¿Que quedó en la zona haciendo qué? Haciendo lo que siempre habían hecho, el trabajo de la droga. Y ahora el ELN quiere esa región para ser ellos quienes ejerzan el protagonismo y el control de la zona. Ahora, ¿quiénes son los perjudicados? Los colombianos, la población civil, la gente inocente que ha tenido que desplazarse tanto hacia el norte de Santander, tanto hacia Cúcuta, como hacia el Tibú, como hacia la Gabarra, como hacia el Campo 2, como ha llegado también a Venezuela. Se dice que aproximadamente más de 1.000 desplazados ya están en territorio venezolano. ¿Cómo va a terminar este conflicto? No lo sabemos. No lo sabemos porque quienes tienen que mediar en esta situación va a ser el ejército colombiano. Y si el ejército colombiano se involucra en esta guerra entre estas facciones de los irregulares colombianos, como son el ELN y la FARC, bueno, se habrá acabado la paz en Colombia, porque tendrá que mediar el ejército colombiano, y cuando el ejército colombiano entre en la zona, no va a llegar a regalarle rosas a la disidencia de la FARC que quede viva, ni va a regalarle claveles a los hombres del ELN sobre las armas que se están echando plomo. Primero porque los van a recibir con plomo. De manera pues que este es el conflicto que se está viviendo en la región. ¿Qué le queda a Venezuela? El ejército venezolano va a tener que resguardar muy bien la frontera y evitar que se siga utilizando el territorio venezolano como desplazamiento de hombres armados para cometer irregularidades, para cometer conflictos, para cometer crímenes en el lado colombiano. Cesó o debe cesar o debe cerrarse la frontera para este tipo de movimientos. Tiene que ser. Ahora, eso podría traer como consecuencia algún tipo de represalias por parte de estos movimientos irregulares hacia el ejército regular venezolano.
De manera que tenemos un conflicto serio, tenemos un conflicto irregular, tenemos la frontera en guerra. Esa es la realidad. Tenemos la frontera colombo-venezolana en guerra. Esperemos pues que la sensatez brille donde por muchos años no ha estado presente. Abracemos la paz, abracemos todos la solidaridad con nuestros hermanos colombianos que están atravesando por problemas serios, sobre todo los desplazados. Más de 40.000 desplazados, repito, y esto va en aumento en la medida que va en aumento también el conflicto entre la FARC, la disidencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Esto era importante que yo se los dijera para que ustedes estén en el contexto de lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Comprometido todo lo que es desde Cúcuta, Ureña, Puerto de Santander, Campo 2, El Tibú, La Gabarra, Parque Nacional Catatumbo, El Tarrá, Convención, Abrego, Ocaña, toda esa zona está comprometida. De toda esa zona están saliendo desplazados y están saliendo muertos, porque hacia donde avance las disidencias de la FARC, ahí atrás está el ELN para suprimirlos, para neutralizarlos, porque como ya lo dije, hay guerra en la frontera. Hasta un próximo, habla el editor. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, editor presidente de InfoTV 24h.com, y en las cámaras estuvo Héctor Fuenmayor, mi director técnico de siempre. En la producción, la licenciada Melissa Molina. Hasta un nuevo encuentro con ustedes, que será pronto. Bueno, hoy me tocó experimentar a mí y verificar uno de los servicios que yo recomiendo como asegurado. Mi póliza HCM individual de Seguro Constitución la integra Asistanet, que es asistencia médica primaria, y también un servicio que estoy probando la segunda vez de la Caravana de la Salud de Seguro Constitución. Ya mañana estaremos en condiciones de ponernos zapatos, de calzarnos, y todo esto, bueno, gracias a Seguro Constitución, con un servicio de otro nivel. Muchísimas gracias. Esos procesos inflamatorios también hay que descartar algún problema vascular. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seca Consultores, compañía anónima, 29 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, número 1 en bancos y seguros, número 1 al lado de su marca. Seca Consultores, 29 años, haciendo investigaciones de mercado y de opinión pública.